pues su hijo se fue. La herencia tomó y partió a la vida mundana. Mas la perderá, ya veo a lo lejos, es mi hijo que amo. Angustia hay en mi corazón por todo lo que has hecho, ya no importará. Mis brazos se abrirán, pues amor es lo que brota de mi corazón. Eternos los días son, sin explicación, al hijo que todo le dio, el hogar abandonó. De lejos le ve venir, late su corazón, la esperanza de verle volver jamás, jamás la perderá. De lejos se escucha, ven hijo, te amo. Alegría hay en mi corazón, todo lo que has hecho ya no importará. Mis brazos se abrirán, pues amor es lo que brota de mi corazón. Mi hijo vivo está, hoy vuelve al hogar. Mis brazos le reciben con amor. Ya veo a lo lejos, es mi hijo que amo. Alegría hay en mi corazón, todo lo que has hecho ya no importará. Mis brazos se abrirán, pues amor es lo que brota de mi corazón. Así es el amor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos que tu Espíritu esté con nosotros. Vamos a estudiar una historia familiar, pero por más familiar que sea la historia, te pedimos que podamos sacar grandes enseñanzas sobre ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El que no se dio cuenta de qué vamos a hablar está sintonizando otro canal. O es ya, hay que darle una clase para que avance con su mente un poquito más rápido. Ya le vimos 2 veces la misma historia en esta mañana. Lo vimos al principio en el video y lo vimos recién en el canto. 2 veces y vamos a verlo una tercera vez. Se titula Una historia familiar, que puede ser la historia de una familia, como puede ser una historia que es conocida por nosotros. Y es ambas cosas. Es una historia familiar de una familia y es una historia conocida. Y abramos nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. Y el versículo 11 dice así. Y dijo, un hombre tenía... ¿Qué tenía? ¿De qué vamos a hablar? Del hijo pródigo. Vamos a hablar del hijo pródigo. ¿Es la historia del hijo pródigo? ¿Sí? ¿O porque dice el título ahí el hijo pródigo? No, ahí dice, ¿cómo comienza la historia? Un hombre tenía, ¿qué cosa? ¿De qué vamos a hablar? ¿De quién es la historia? ¿De quién? ¿De 2 hijos? No, de 2 hijos. Fíjate, vamos de vuelta. ¿Qué dice el versículo? Un hombre tenía 2 hijos. ¿De quién habla la historia? De un hombre. El problema nuestro es que a veces cuando leemos una historia nos focalizamos en los lugares incorrectos. Es la historia de un padre.
Y cuando yo empiezo a ver que esto es la historia de un padre, cambia todo lo que yo voy a leer acerca del padre. Yo no voy a leer acerca de los hijos, sino que voy a leer acerca del padre. Porque todas las historias de la Biblia me tienen que llevar al Padre. Todas las historias de la Biblia me tienen que llevar a Dios. Es la historia de Dios. La historia de la salvación es la historia de Dios haciendo cosas por el hombre. El gran personaje de la Biblia es Dios. El gran personaje de la Biblia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo salvando al hombre. Le voy a decir que no voy a ser demasiado original. Yo prediqué un sermón sobre esto en el año 2004. Ya se deben haber olvidado, 6 años atrás. Pero hace unos 4 semanas atrás fui violentamente impactada a mi mente por lo que me contó un pastor que vivió en el Medio Oriente y que volvió a reflotar esta historia. Y de ahí en más comencé a estudiar la historia por mi cuenta para entenderla desde otro ángulo y para entender realmente lo que decía esta historia. Por lo tanto, tengo que dar crédito a todos aquellos que me ayudaron a comprender esta historia. Y vamos a ver el contexto. Versículo 35 del capítulo 14. Ahí está hablando Jesús y termina una frase que dice, quien tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oiga. Quien tiene oídos para oír, que oiga. El oír en la Biblia es algo importantísimo. La fe, ¿por qué? ¿Dónde viene? La fe viene por el oír, pero no es el oír nuestro, no es el oír que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, que es venir, sentarse y escuchar. No, el oír es una actitud de la mente de tomar un mensaje y hacer lo propio. Ese es el oír. Y la fe solamente puede venir por el oír. Cuando Dios se revela, impresiona mi mente y yo tengo la actitud de tomar esa revelación como propia. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es una cuestión de revelación, de actitud frente a eso y de fe. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con el Padre? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 15. Y se llegaban a él todos los publicanos y ¿quiénes más? Publicanos y ¿quién? Y pecadores. ¿Para qué? Para oírlo. O sea que yo tengo acá que Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oye. Ustedes ya saben qué es oír en la Biblia. No es meramente escuchar, sino que es estar con una actitud mental para poder agarrar lo que me están diciendo y hacer lo propio. Y entonces dice el siguiente versículo que los que se acercaban para oírlo eran los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Y ya ustedes, yo sé que saben quiénes son los publicanos. Son aquellos que tenían la franquicia para cobrar los impuestos. Y como había plata ahí, había dinero, había money, entonces ellos tenían mucha gente que trabajaba para ellos, o sea, movilizaban económicamente a mucha gente y tenían matones a sueldo, o sea, tenían una mafia que los ayudaba a ellos a tener el dinero. Ellos trabajaban para Roma, o sea, trabajaban para el enemigo. Eran los desechados de la sociedad. Imagínense el pueblo de Dios siendo ultrajado por los extranjeros y gente del pueblo de Dios que trabaja para los otros y además me saca el dinero y además tiene una mafia para extorsionarme. Y como había mucho dinero alrededor de estos hombres, entonces siempre había alrededor prostitutas para hacer fiestas, según cuenta la historia.